Bom, eu vou começar falando em português, então, vou me apresentar. Meu nome é Marina Liz Vasgansdorf, eu sou discente do curso de doutorado do programa de pós-graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil, com área de concentração na História do Tempo Presente. Eu sou orientada pela professora Mariana Rangel Joffre. Essa entrevista ela foi proposta como atividade no interior da disciplina História do Tempo Presente, Teoria e Historiografia, que é ministrada pelo professor Rogério, que aqui nos assiste. E a proposta era de que a gente entrevistasse algum pesquisador que tivesse produção que dialogasse com o nosso tema de pesquisa. Dessa forma, o trabalho da professora Teresa Basile, que tematiza a questão da segunda geração afetada pela ditadura dos anos 70 na Argentina, desde uma perspectiva das letras e literatura, parecia pertinente para pensar o meu atual projeto de doutorado, a saber, as filhas e filhos de repressores que condenam os crimes praticados pelos seus pais na última ditadura argentina. Essa entrevista ela será gravada nesta plataforma digital, já está sendo gravada, e posteriormente vou transcrevê-la e publicá-la em periódico, bem como disponibilizar o vídeo na plataforma YouTube do PPGH, UDESC. Professora Teresa, você concorda com essas etapas mencionadas? Sí, Marina, concuerdo y doy mi consentimiento. Ok. Vou então apresentar a nossa ilustre entrevistada de hoje. A professora Teresa Basile, ela é doutora em letras pela Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade Nacional de La Plata, Argentina, onde se desempenha como professora titular da disciplina Problemas de Literatura Latino-Americana. Ela é diretora desde 2018 do Centro de Teoria e Crítica Literária e também é membro do Comitê Assessor de Mestrado em História e Memória da Universidade Nacional de La Plata. Seus trabalhos abordam os vínculos entre literatura, violência, política e memória nas literaturas latino-americanas das últimas décadas. Entre seus trabalhos publicados, posso mencionar El Desarme de Caliban, Debates Culturales y Diseños Literarios en la Postdictadura Uruguaya, La Narrativa de Hijos, além de outros volumes coletivos, como Avatares del Testimonio en el Cono Sur, Cartografias, Voces, Experiencias y Bolaño en sus Cuentos. É pertinente esclarecer que essa entrevista ela se realiza num contexto bastante sensível. O mundo está passando por um momento de pandemia e a escalada de infecção e mortes ainda não cessou. O Brasil hoje chega a 167.497 mortes, uma média móvel de 500 mortes por dia. A negligência, o abandono e a indiferença do Estado brasileiro na contenção do vírus atingem em cheio a população do país, onde os mais afetados são, de longe, as pessoas mais vulneráveis, a população idosa, negra, feminina e pobre. Portanto, tratar de temas como a violência de Estado do passado recente faz-nos refletir sobre as permanências dessas violências no presente, mas também sobre as tentativas de cessar essas repetições, como espero que vislumbremos na experiência dos sujeitos que vamos conhecer hoje. Então, finalmente, eu gostaria de agradecer profundamente a gentileza e a generosidade da professora Teresa em aceitar esse convite para fazer esse diálogo. Espero que hoje possamos fazer um intercâmbio Brasil-Argentina e letras e história que seja frutífero para ambas. Muchas gracias por la presentación y por tu generosidad al invitarme. La verdad es que yo tengo mucho interés en que dialoguemos, ¿no? O sea, esta invitación siempre es una invitación al diálogo y, bueno, celebro, festejo eso y te la agradezco profundamente. Generalmente en la Argentina siempre tendemos más a dialogar con Chile, con Uruguay, así que
Me parece muy, muy interesante. Si bien yo venía conversando con investigadores de Brasil, este vínculo me interesa sostenerlo, ampliarlo, y así que bueno, te quería manifestar eso, que estoy absolutamente encantada de estar acá. Yo también, igualmente. Bueno, entonces empezamos ahora en español con la entrevista, ¿no? Profesora, entonces primero me gustaría que pudieras compartir un poco con nosotros de tu trayectoria académica y de cómo, en fin, llegaste al tema de los hijos de represores. Bueno, Marina, a ver, para contarte un poco esto, sin entrar en demasiado detalle biográfico, pero algo de esto hay, sabemos que la biografía es también política. Yo pasé mi adolescencia y mi primera juventud en un colegio universitario, en un colegio de esos como el Nacional Buenos Aires, porque en la ciudad de La Plata donde vivo es una ciudad universitaria. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que nosotros en el colegio secundario, a los 13 años, 14, 15, sabíamos lo que pasaba afuera. Sabíamos cuál era el político de violencia que se vivía afuera. O sea, tanto tuvimos la experiencia, yo, de la primavera camporista, ¿no? Ese auge de la izquierda, como después el giro hacia la derecha. Nuestro colegio era una caja de resonancia de esas políticas. Eso no sucedía en los demás colegios, que estaban cerrados hacia lo que pasaba afuera, ¿no? Pero en nuestro colegio sí. De modo que yo participé mucho en asambleas, en debates, nos escapábamos, íbamos por una puerta secreta hacia la facultad, que conectaba hacia la facultad de psicología, y ahí nos metíamos en las asambleas, discutíamos si era conveniente apostar a las armas, si había que buscar vías democráticas, en fin, esto lo discutíamos. De modo que esto a mí me marcó mucho, ¿no? Me marcó en mi experiencia personal. Hay algo que a mí me interesa cuando uno, digamos, siempre yo hablo de esta cuestión de momento en que uno elige un tema, ¿no? Que es como casarse, ¿no? Hay que, hay que mirar bien qué tema de investigación, porque por ahí nos demanda 10 años, nos demanda una gran cantidad de años, ¿no? Entonces, a veces la elección del tema tiene que ver o bien con elegir un tema que sea una alteridad absoluta respecto a nuestra vida. Por ejemplo, para dar un ejemplo cualquiera, uno puede elegir, no sé, explorar, analizar los migrantes, ¿no? Que en mi caso con mi historia no tiene nada que ver, pero sí la alteridad me permite volver a poner en foco mi experiencia que no tiene, es decir, cómo la alteridad te sirve para también confrontar y revisar tus propias experiencias. Esto puede ser una vía. La otra vía para la elección de un tema, ¿no?, de investigación tiene que ver con lo contrario, elegir aquellas historias incorporadas, diría Walter Mignolo, aquellas historias que nos marcaron como sujetos, que estuvieron en nuestra experiencia de una primera juventud, y de la cual sabemos que nos resulta difícil desligarnos, y hay algo ahí que hay un impulso, ¿no?, que nos lleva continuamente a investigar esto, a tratar de desanudar y repensar qué es lo que, cuáles fueron los significados de esa experiencia. En mi caso, entonces, se vincula mucho con la dictadura. Yo en la universidad comencé con literatura latinoamericana, de modo que no podía trabajar con la dictadura argentina, tenía que elegir, entonces elegí la dictadura uruguaya. Ahora bien, yo no elegí la dictadura uruguaya, yo elegí la postdictadura uruguaya. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés mío por abordar la postdictadura? Porque a mí me interesaba no un trabajo histórico
la dictadura uruguaya, sino cómo desde el presente se lee esa dictadura, ¿no? Es decir, cuáles son los significados que las nuevas miradas sobre esas dictaduras, las evaluaciones respecto a lo que a la derrota de la izquierda armada en el Cono Sur, qué es lo que aún queda como válido para la democracia de esos relatos, qué es lo que hay que cambiar. Es decir, el concepto, a mí me interesa el concepto de postdictadura, no como aquello me interesó en su momento y me sigue interesando, no la postdictadura como aquello que viene después de la dictadura, sino como el concepto de post significa no solamente un dispositivo temporal, lo que viene después, sino un dispositivo crítico. Es mirar lo que viene después, mirar la dictadura, pero mirarla críticamente, ¿no? Este valor del post también está en la idea de posmodernidad, no solamente lo que viene después de la modernidad, sino es mirar críticamente la modernidad. Esto es un poco el eje de mi primera investigación, que como ya se ve, estaba muy presente en los debates en torno a la dictadura y la democracia. Entonces yo a partir de allí publiqué un libro que se llama, que vos lo estuviste mencionando, ¿no? El desarme de Calibán. Y acá entonces están los debates que se dieron en Uruguay desde la literatura y los debates también intelectuales sobre la reciente experiencia de la dictadura uruguaya. Allí a mí me interesó mucho focalizar en cómo entonces se lee desde la democracia a la dictadura. Y allí me pareció que la gran metáfora de esta revisión tenía que ver con lo que yo pongo en el título, el desarme de Calibán. Calibán es un personaje de la tempestad de Shakespeare, pero que está muy vuelto a trabajar desde el Caribe, desde el núcleo de la Revolución Cubana. O sea, Calibán es la figura del revolucionario de los 60, ¿no? Del revolucionario encarnado, digamos, en los años 60 en Cuba, que es la fuente dadora de ese proyecto revolucionario. Entonces me pareció que era muy atinado pensar cómo hay que desarmarlo en términos de las armas, desarmarlo en términos de desarmar las ideologías, los saberes de la revolución, ¿no? Y no desarmarlos para tirarlos a la basura, sino para ver qué es lo que ahí queda aún de valioso para recuperar desde la democracia, ¿no? Y yo ahí eso lo reorganicé en torno a la consigna de los saberes de la derrota, ¿no? No la derrota como una pérdida, como un fracaso, ¿no? Sino como una producción, como una máquina de producción de saberes, ¿no? Ese fue el primer paso. Luego yo seguí con estos temas de memoria muy cercano a nuestra querida maestría en Historia y Memoria que tenemos en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, generalmente aportando qué es lo que la literatura puede mostrar respecto a los debates en torno a la memoria. Y bueno, mi segunda investigación tiene que ver con este libro, Infancias, la narrativa argentina de hijos. ¿Por qué? Porque a mí me pareció absolutamente increíble cuando fui descubriendo la producción cultural, yo no la podría llamar exclusivamente literaria, sino la producción cultural de esta segunda generación. Realmente fue una explosión en cuanto a cantidad, a calidad y a diversidad. Es decir, la producción de los hijos de detenidos desaparecidos, de víctimas y también de coetáneos, o sea, una producción también generacional, aunque el núcleo está dado por los hijos de desaparecidos, abarca la literatura, abarca el cine, abarca la fotografía. Walter Benjamin, por ejemplo, dice que aquellos que volvían de la guerra se quedaban sin palabras ¿no? para expresar lo que había, esa experiencia al límite que habían vivido. Bueno, estos hijos no se quedan sin palabras, ¿no? Por el contrario, producen incesantemente saberes, imágenes, textos, cine, fotografía, blogs.
en fin, una producción notable, cultural, además de la militancia política, de su injerencia en el sistema judicial, en fin. Entonces me pareció, eso me hizo trabajar en este volumen Infancias, la narrativa argentina de hijos, toda esa producción. Pero que además es algo absolutamente novedoso, digamos, es novedosa cómo estos hijos exhiben cosas que no existían en la tradición social, cultural. Por ejemplo, pensar en lo que es una infancia clandestina, lo que es una infancia apropiada, lo que es una infancia educada, cuando ellos educaron con pruebas pilotos, por ejemplo, en Cuba. Digamos, una serie de experiencias que atravesaron durante su infancia que no que renuevan absolutamente la mirada de lo que ha sido, de lo que es la infancia y la juventud en términos generales, ¿no? En términos de experiencia. Entonces me pareció muy interesante, y el volumen, para terminar, se articula justamente en base a estas diferentes experiencias, ¿no? La infancia educada, la infancia clandestina, la infancia huérfana de padres desaparecidos. ¿Qué significa un huérfano? Pero no un huérfano de los padres accidentados, ¿no? Sí, de padres desaparecidos. ¿Qué significa la infancia apropiada? Y luego acá comienzo con este tercer eje, que es la infancia de los otros hijos, ¿no? Entonces, esa es un poco los hijos de represores que comienzan a manifestarse en el 2017, a saltar, digamos, la esfera pública. No sé si te respondí. Sí, lo respondiste muy bien. Gracias por ese recorrido en tu historia y en tu biografía. Sí. Bueno, entonces acabas de mencionar, ¿no? El colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia surge en Argentina en el año de 2017. ¿Podrías hablar sobre el contexto de emergencia de ese grupo, bien como de cuáles han sido y son sus principales reivindicaciones? Bueno, cómo no, sí. Lo primero que yo diría, o lo primero que me interesa, es en qué modo allí aparece una voz nueva, ¿no? Una voz nueva en la sociedad argentina. Lo que por una parte, es decir, de estos hijos desobedientes, lo que por una parte muestra cierta continuidad y solidez en las políticas de la memoria, ¿no? Más allá de que esa solidez se constituyó ya desde el comienzo con el gobierno de Alfonsín. Eso fue un momento de armado de este paquete, ¿no? Más allá de los retrocesos que tuvo, ¿no? Durante, con las leyes de impunidad, en fin, y con el gobierno menemista y con luego el macrismo. Entonces, generalmente estas segundas generaciones, la de los hijos de desaparecidos, aparecen con el menemismo, y la de los hijos desobedientes con el macrismo, ¿no? En contextos que sirven como momento de confrontación. Ahora, entonces, esto es una voz nueva, pero además de ser una voz nueva, acá hay mucho escándalo. Esto me interesa mencionar, ¿no? Lo que significa el escándalo, que los hijos de represores se levanten en contra de sus padres. Es casi un castigo bíblico. A ver, los militares, los represores militares, se ocuparon mucho de la infancia, dentro del núcleo intrafamiliar, dentro de lo que es la familia militar, y este es un concepto que quiero que retengamos porque vamos a volver sobre él seguramente. Entonces, de transmitir, de que sus hijos hereden, de que aprendan las normas, las obediencias,
las costumbres, los saberes militares, que sean un canal transmisor, ¿no? Por una parte, y por otra parte ellos se apropiaron, ¿no?, de los hijos de los militantes de la izquierda armada. ¿Para qué? Para borrarlos, para formatearles la cabeza, para borrarles su herencia cultural, ¿no?, de los saberes que podrían haberles dado los padres. Entonces ellos estuvieron muy interesados en las segundas generaciones, y esto les explotó, para decirlo de un modo un poco brutal. Este proyecto les explotó. Las abuelas se ocuparon de comenzar a buscar a esos hijos apropiados, lo que genera, por supuesto, una tremenda desazón e inquietud de esta pérdida, ¿no?, de estos hijos que ellos apropiaron, un fracaso del proyecto de apropiación sistemática, pero además una suerte de castigo bíblico de que de sus propias entrañas van a salir estos hijos desobedientes, ¿no? Ellos que se ocuparon de un pacto de silencio, de negar, de desinformar, de ocultar información, de defender sus ideales, sin embargo, desde adentro mismo, de lo más entrañable como son los hijos, van a salir estos acusadores. Que, bueno, van a ir contra todas las leyes, ¿no? Van a declarar contra el padre. Quiero pensarlo en términos casi ¿no?, muy profundos. Quiero señalar otra cuestión que a mí me parece muy interesante, que es cómo ellos, estos hijos desobedientes, colocaron como imagen central la desobediencia. Eso me parece absolutamente brillante. Cómo supieron encontrar esa categoría que los nuclea y que dispara una serie de significaciones, ¿no?, que es una metáfora, es una imago, diría Lezama Lima, ¿no?, esas imágenes polisémicas, que me abren un universo nuevo. El término desobediencia es estupendo. Yo quiero pensarlo como una categoría teórica, ¿no? Es de una lucidez increíble. ¿Por qué? Porque la desobediencia primero se da en dos espacios. A nivel intrafamiliar es la desobediencia hacia el padre, ¿no? Es la desobediencia hacia el padre militar y hacia todas las costumbres, los saberes, los mandatos, ¿no? Incluso es la desobediencia a la ley del padre, pero también a la ley del género, que estos lo proponen ellos mismos, ¿no?, cuando se declaran homosexuales, lesbianas. Entonces, también trama y también atraviesa lo que es la política, ¿no? Es la desobediencia en el código militar, que justamente se funda en la obediencia. La desobediencia puede llevar desde el código militar a un fusilamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sus propios hijos también desobedecen toda la maquinaria militar. Y me interesa pensar también la desobediencia, cómo la desobediencia funciona como un relato, yo lo llamaría como un Bildungsroman, es decir, como un relato de aprendizaje. Nosotros en literatura miramos mucho estos relatos de aprendizaje. Por ejemplo, para dar un caso típico, es el personaje de la ciudad, del pueblo que va a la urbe y debe aprender, ¿no?, a manejarse en la gran ciudad, siendo un pueblerino. Entonces muchas novelas hablan de estos sistemas de aprendizaje, pero acá el aprendizaje es un aprendizaje a desobedecer. Entonces las tramas, los relatos de su vida tienen que ver con esto, con este proceso de desobedecer. Esto es el plot, diría Haydn-White, es la trama, ¿no? Entonces me parece que hay una gran riqueza en este aporte de la desobediencia, ¿no?, bueno, pone en foco algo que
que habíamos, de lo cual yo hablé muy brevemente, que es la familia militar. Vos me preguntabas un poco cuáles eran las reivindicaciones. Bueno, las reivindicaciones tienen que ver con la militancia, con las marchas, que no solamente tienen que ver con las marchas por la memoria, verdad y justicia, ¿no? También se desplazan hacia el feminismo, también ellos intervienen e interpelan a la justicia pidiendo poder declarar, ¿no? Este es un elemento muy importante, que es, qué es esto que incluso está prohibido por la ley, que el padre, el hijo declare contra el padre, ¿no? Y entonces esto señala la profundidad de esa rebeldía. Pero no es menor, entonces, como venía diciendo, el aporte en el universo de significación, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión que falta todavía investigar mucho, ¿no? Cómo ellos van a iluminar ese universo de la familia militar. La debemos llamar familia militar o familia de represores, para incluir, porque no todo militar es un represor y porque los represores también son policías y otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, también sus declaraciones, su literatura, sus testimonios nos van a revelar, ¿no? Cuáles eran las normas de la familia militar, cuáles eran los deseos, en qué barrios vivieron, por ejemplo, a qué universidades y colegios fueron, cuáles son los estereotipos que ellos imponen a los hijos, a las hijas, los valores del patriarcado, del machismo, cuál es la violencia que desempeñan en el interior familiar o no, o es el padre amoroso y solamente es un perpetrador fuera de la familia, cuáles son las amistades, cuáles son las vacaciones, por decirlo de algún modo, las diversiones, los juegos, cuál es el rol de la madre, cuál es el rol de las mujeres. Así que en ese sentido no es menor también el aporte que ellos hacen a este universo de significación. Perfecto, profesora. Y bueno, hablaste un poco acerca de esa cuestión del relato, ¿no? De la literatura, producción cultural. Entonces, en su obra, Infancias, la narrativa argentina de hijos, comentas que antes mismo de que esas voces salieran y se conformaran en un intento político, sus miradas aparecieron por intermedio de la ficción. Entonces, ¿nos puedes relatar un poco acerca de la contribución literaria al tema de los hijos de represores por los propios hijos de represores, en algunos casos, en otros no, en la Argentina de los años 2000? Sí, Marina, yo trabajo un corpus que más o menos tiene una parte de testimonio, ¿no? Vamos a repasar un poquito el corpus. A ver. Acá me traje los libros. En el corpus está Hijos de los 70, que recopila muchos testimonios de hijos de represores, además de otros testimonios de otros hijos. Pero también entonces trabajo textos ficcionales y autoficciones, ¿no? Es importante pensar en este género literario de la autoficción, que es un género que cobra un enorme protagonismo en esta segunda generación. O sea, en general los textos suelen ser autoficcionales. Esto es, parten de una base, de un grado cero de testimonio y después lo ficcionalizan, ¿no? Ficcionalizan. Con esa ficción ellos logran en gran medida explorar primero las lagunas de la memoria, aquello que no está en el recuerdo, de ellos, entonces lo pueden ficcionalizar, pero también pueden penetrar y explorar otros saberes que escapan al testimonio, como el universo de lo onírico, de los sueños, de las pesadillas. Lo que hace la literatura, que no hace el testimonio, es traducir los argumentos
aquello que es el fluir del razonamiento en imágenes, en metáforas, en símbolos, en un entramado en el narrativo, ¿no? Y entonces esto generalmente permite desviarnos del testimonio de lo que sucedió en la realidad para presentar otras posibilidades. Por ejemplo, en Soy un bravo piloto de la Nueva China, de Ernesto Semán, ¿no? Acá aparece el parricidio. Entonces es el hijo Fausto quien en determinado momento termina al padre represor, ¿no? Esto en el testimonio no aparece, no se explora este tipo de posibilidad o de experiencia. En este sentido también el texto de Leopoldo Brizuela, Una misma noche, este es un texto, es una novela estupenda por la complejidad que tiene, sería imposible ingresar a un análisis, pero sí acá aparece también el fantasma de el filicidio, digamos, ese deseo que los hijos sienten que los padres represores tienen, ¿no? Cuando ellos son desobedientes, de matarlos también a ellos, ¿no? A este zurdito también tendría que matarlo, a mi propio hijo. Entonces, también acá aparece este imaginario. Bueno, Papá también de Federico Janmer, ese es un texto temprano del 2003, donde aquí resulta interesante porque, bueno, no es el padre, digamos, es un texto autoficcional, el padre no es un gran represor, sino es más bien un administrativo, un militar fracasado, ¿no? Que no es aquel quien torturó, no. Sin embargo, el hijo pasa por todo el proceso de separarse de ese padre con quien no coincide en nada, pero que finalmente el padre enfermo y a punto de morir, él encuentra en el vínculo amoroso con el padre un único modo de conectar que no supone un acuerdo que no supone de ningún modo un acuerdo con las ideas políticas ni los gustos culturales. Entonces, esta exploración de las grietas subjetivas es lo que se expone en estos textos, como también por ejemplo, en La mujer sin fondo, de Stella Ducastela, ¿no? Aquí hay una exploración también de la subjetividad, de todos aquellos procesos a través de los cuales estas subjetividades heridas deben tratar de tramitar por esa violencia sufrida. Así que, bueno, creo que ese es el aporte, poner bajo la luz esos procesos dentro de las subjetividades, ¿no? Creo que ese es un poco el valor de la literatura. Sí, a mí me conviene mucho que me hables de la literatura y de la diferencia del testimonio, ¿no? Porque en general en historia hacemos eso de la historia oral, ¿no? Y la literatura nos puede contribuir muchísimo, entonces después podemos hablar aún más de esa cuestión. Y en tus escritos clasificas a los hijos de represores bajo algunas categorías, ¿no? Que son los acusadores, defensores y moderados. Que moderados están más o menos adentro de defensores, ¿no? ¿Podrías explicarnos esas posiciones y cuáles son las representaciones que tienen esos hijos en relación a sus padres represores según cada grupo? Sí. Bueno, a la hora de trabajar con estos imaginarios, y también esto tiene que ver mucho con lo que vos acabas de decir, Marina, que es el trabajo de la crítica literaria, ¿no? Que es tratar de ver cuáles son estas figuraciones de los padres. Entonces, porque la literatura de ellos y los testimonios van a poner en foco
la figura del represor, pero no solamente del represor. Digamos, acá tenemos que pensar que la figura del represor ya estaba trabajada en la literatura, ¿no? Y en el testimonio, con, por ejemplo, el vuelo de Xilingo, donde aparece, es un texto de Berbisky, a partir de, ¿cómo se llama?, de declaraciones de Xilingo, o sea, es un texto testimonial, donde aparece la figura, las declaraciones de un represor. Y también en novelas como Villa de Guzmán, donde también se focaliza en la figura del represor. Pero acá tenemos el represor, que es en realidad un padre represor, ¿no? O sea, se juntan las dos, se vinculan las dos imágenes, el represor, pero visto desde la visión de los hijos, desde la perspectiva de los hijos. Entonces se trata del padre represor. Entonces, mi pregunta hoy iba un poco en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son las figuras que van apareciendo respecto del padre? Entonces, la primera distinción que yo hice fue en un poco 4 grupos. Aquellos hijos que defienden a los padres, y estos los distinguí en su interior 2 vertientes: los radicales, los que defienden de un modo radical a los padres, y los que defienden de un modo más moderado. Después, los que acusan a los padres. En tercer lugar, los que ignoran la existencia de este problema, ¿no? Que en muchos casos han sido criticados por desentenderse de esa herencia, hacerla invisible, no hacerse cargo, pero que yo también intento leerlo desde otro lugar. ¿Por qué? Un hijo no va a tener el derecho, un hijo de un represor no va a tener el derecho de ni defenderlo, ni acusarlo, ni hacerse cargo, sino sencillamente separarse de esta historia y elegir una propia, desde cero, ¿no? Desde cero. Es casi una utopía esto, y habría que preguntarle a alguno de ellos si lo logró. Pero me interesa revisar esto, que un hijo que ignora el pasado de un padre represor necesariamente haya que patologizarlo. Y finalmente yo trabajé también un 4.º grupo, que son los plurifiliados, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco cómo cada uno de estos grupos arma, ¿no?, el perfil de un padre. Primero, entre los que defienden a los padres, ¿no? Dijimos que teníamos los que son radicales. Bueno, pero cómo además estas figuras de los padres que ellos proyectan se sostienen en una argumentación político-ideológica, ¿no? Me interesaba también eso. Entonces, el primer grupo serían aquellos que defienden a los padres. Tenemos aquellos que son radicales, es decir, que consideran que sus padres han sido salvadores de la patria, han sido héroes. Estas son las 2 figuras fundamentales: salvadores de la patria y héroes. Entonces, el modo de argumentar es la doctrina de seguridad nacional, que hacía de la casta militar los salvadores de la patria ante la amenaza de la subversión comunista, que venía a contaminar y a desorganizar nuestros valores nacionales. Esta primera imagen de los padres salvadores de la patria y héroes, que es la que se articula desde los propios militares durante la dictadura, luego, a partir de ciertas crisis y revisiones, sobre todo cuando Xilingo reconoce los vuelos de la muerte, cuando Martín Balsa dice desde el interior de las Fuerzas Armadas que evidentemente él reconoce que hubo torturas y hubo ilegalidades. Entonces ya esta figura de salvadores de la patria ya no era posible seguir argumentándola, ¿no? Entonces aparece otra imagen, que es la de las víctimas. Entonces los padres militares ahora son víctimas. Eso significa un cambio de
escenario de lenguaje, de universo simbólico. De Salvadores de la Patria pertenece al universo simbólico de la doctrina de seguridad nacional, pertenece al universo simbólico de los 70. Ahora, víctimas es la apropiación que ellos hacen, los mismos militares, de la matriz de derechos humanos. Entonces es una lengua que le viene desde la democracia de los 80, digamos. Esto estuvo un poco antes, pero pongamos que se hace hegemónica la matriz de derechos humanos en los 80 a partir de la CONADEP y del Nunca Más. Entonces ellos cambian el discurso y dicen, no, entonces ahora nuestros padres son en realidad víctimas y como dije, se reapropian de esta lengua de los derechos humanos y dicen, nosotros también queremos una memoria, pero que sea una memoria completa, dicen los militares, estos hijos también. Dice, queremos una memoria sin olvidos, donde nuestros padres son las víctimas, ya no recuperan también la idea de terrorismo de Estado y la pasan a terrorismo subversivo, y como el terrorismo subversivo también hizo un plan sistemático de victimización. Entonces trasladan todo el sistema de los derechos humanos, ¿no? Para defender sus propios intereses, ¿no? Lo que nos alerta de lo que nos hace prender una luz respecto a cómo los discursos de los derechos humanos pueden ser reapropiados por la derecha, ¿no? Y por las peores derechas. Otras de las figuras de estos, de los que defienden a los padres, tanto los radicales como los moderados, es ver al anciano, hablar del anciano, ¿no? De ese represor que ahora es un anciano vulnerable, frágil, enfermo. Entonces eso lo colocan para pedir beneficios respecto a, por ejemplo, en especial la prisión domiciliaria, ¿no? Otra de las figuras que aparece, pero que aparece como una proyección, no se da en la realidad, es la figura del padre arrepentido, del padre militar arrepentido. Esto se da como una proyección de los hijos que en algún punto, de estos hijos que los defienden, sobre todo los moderados, en algún punto proponen a sus padres que se arrepientan, que pidan perdón y así poder articular una propuesta que tiene que ver con la reconciliación, con el perdón, con tender puentes, con establecer un diálogo. Entonces ese es el arrepentido, pero que en la realidad arrepentido prácticamente no ha habido. Por otra parte, entonces, están los moderados, ¿no? Están los radicales, defienden radicales y los moderados. Los moderados dicen, lo que ellos básicamente dicen es, nuestros padres no fueron los monstruos, no fueron los que tuvieron el mando, no fueron Echecolás, el Tigre Acosta, Videla, ¿no? Sino que pertenecieron a la gran maquinaria administrativa y burocrática de la dictadura. Pero ellos no torturaron, no necesariamente torturaron, sabían un poco, pero no eran los que mandaban. Entonces, a mí me pareció que la figura que sintetizaba esto es la de Perejil, que en Argentina, ¿no? Es un perejil, no fue como un tonto. Un tonto engañado, que fue utilizado por los que comandaban y se prestó a eso. Fue como un poco engañado. Entonces, ¿cuál es el discurso que ellos articulan? Ya no es el discurso de la doctrina de seguridad nacional, ni tampoco es en este primer momento la cuestión de la matriz de derechos humanos, aunque sí después la van a utilizar, ¿no? Sino es la teoría de la obediencia debida. Entonces van a justificar a sus padres por la obediencia debida. Ellos debían obedecer, si no podían ser arrojados, fusilados. Entonces,
Y también la cuestión de la banalidad del mal, ¿no? Ese concepto de Hannah Arendt que ilumina cómo los perpetradores forman parte de una maquinaria burocrática. No es que ellos sean malos, sino que están insertos en una maquinaria burocrática. Aníbal Guevara es uno de los que está en el colectivo Hijos y Nietos de Presos Políticos, que es un colectivo relativamente moderado. También es interesante cómo ellos describen todo ese proceso subjetivo, ¿no? Tanto los radicales pero y los moderados, lo que significa para ellos en determinado momento este pasaje de los padres, que cuando ellos eran chicos eran salvadores, y después como en democracia se vuelven los malos de los 70. Pierden toda credibilidad, son desacreditados por la sociedad, por la justicia, por el Estado, por las organizaciones de derechos humanos. O sea, como esto se convierte para ellos en un mandato, ¿no? de tener que protegerlos en el interior de la familia, por una parte, mantener la coherencia, la cordura dentro del interior familiar, muy dañado por este impacto de una sociedad que los critica y los descalifica absolutamente. Y por otra parte también se hacen cargo a nivel político, ¿no? Ellos se convierten, algunos estudian Derecho para defender a los padres en los juicios, otros Psicología para poder entenderlos, se vuelven intermediarios, se ocupan, digamos, se vuelven agentes de ellos, les consiguen documentos, los visitan en la cárcel, en fin, se ocupan. Lo que significa, uno de ellos dice, es una mochila muy pesada, ¿no? Lo que significa deseos, vocaciones, matrimonios, casamientos, noviazgos, viajar, reunirse con los padres, bueno, en fin, también esto no resulta interesante qué es lo que ocurre adentro de estas subjetividades, ¿no? Y después tenemos entonces los que acusan a los padres, ¿no? Que es sobre todo este colectivo de historias desobedientes, y también el colectivo de ex hijas e hijos, ¿no? Que se llama Historias Desobedientes, y ahí que está Erika Lederer, de quien acá también tenemos su libro No lo perdono, sobre su padre. Entonces, acá hay en principio una reflexión sobre la categoría de monstruo. Entonces, en algunos se desliza esta figura del monstruo, pero inmediatamente la rechazan. La rechazan porque sería apostar a una demonización del padre perpetrador, a una patologización, a colocarlo en el espacio de lo irracional. Bueno, esto ya se discutió en torno a la Shoah, en torno al Holocausto, ¿no? Entonces descartan este término. A mí también me interesó este libro que recién les mostré, No lo perdono, porque aquí Erika Lederer, que habla de su padre obstetra, por una parte lo pone como un sádico, ¿no? Como un padre sádico, golpeador, bipolar, narcisista, y por otra parte señala como este padre, o sea habla, lo pone como un arbitrario, como un verdadero irracional. Pero por otra parte también habla de cómo el padre y fundamenta, digamos, su accionar en una serie de discursos como la doctrina de la seguridad nacional, la pureza, el odio a los judíos, las simpatías con el nazismo, digamos, arma también un universo de argumentos. A mí me interesó este cruce que hace entre la razón de Estado, o sea, los argumentos ideológicos, y la locura del padre. ¿Por qué tenemos que descartar uno? ¿Por qué no se pueden cruzar y armar
una suerte de complejidad donde intervienen los dos, ¿no? Porque eso es lo que uno ha visto en los perpetradores, donde hay cuotas en gran medida de irracionalidad, de pasión, de locura, y por otra parte, obviamente, de razones de Estado, razones que tienen que ver ni más ni menos con la Guerra Fría y con la intervención de Estados Unidos, con algo que atravesó el universo, nuestro mundo, ¿no? Entonces, también me parecía interesante esta cuestión. Pero entonces, en estos hijos que acusan, va a predominar en los escritos desobedientes, ¿no? Que acá dice ya, historias de hijos, de hijas, hijos y familiares de genocidas. Entonces, acá va a dominar la figura del perpetrador como genocida, ¿no? Esto abre, digamos, todo un debate en el cual sería imposible, Marina, ingresar, ¿no? Que tiene que ver, acá se nota también la influencia del libro de Feuerstein sobre donde él explora en qué medida podemos hablar de un genocidio en la Argentina, pero más allá de este debate que es imposible ahora traerlo y que, bueno, ha disparado también críticas, ¿no? Hay muchos desajustes en este intento y a veces por momentos parece muy un ajuste que no calza perfecto, ¿no? En el caso argentino, pero sin embargo sí el concepto de genocidio ha sido un concepto usado estratégicamente para los juicios, ¿no? Ha tenido por una parte, una presencia muy importante en los juicios, digamos, por eso se lo ha recuperado, por una parte, y por otra parte tampoco podemos olvidar la densidad del simbólico, ¿no? De hablar de un genocidio, de un genocida. Hablamos de un genocida y bueno, allí hay, traemos a nuestra discusión y a nuestra reflexión un término de un enorme peso simbólico, ¿no? Entonces, ese es el término que Escritos desobedientes termina por elegir y por poner en el centro. También a mí me interesaba la figura del padre siniestro. Y este caso se refería al último grupo, que son los plurifiliados. Eso es algo que yo fui armando, lo de plurifiliados, porque no encontraba un modo de poder comprender qué sucedía con aquellos casos en que un miembro de una segunda generación, un hijo, una hija, tenía el cruce de una parte de la familia vinculada a la izquierda revolucionaria y otra parte vinculada a la derecha de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estos hijos que están absolutamente tensionados, ¿no? Entre dos lealtades, entre dos pertenencias, entre dos herencias, y cómo tienen que manejarlas? ¿Qué hacen con esas dos herencias que fueron las dos líneas que se enfrentaron en los 70? ¿No? ¿Cómo compaginar? Bueno, y allí el caso que me parece tremendo, increíble, pero por lo tremendo, es el de Eva Daniela Donda y Victoria Donda, ¿no? Eva Daniela Donda, que sus padres fueron detenidos desaparecidos, y su tío, que este sería el siniestro, Adolfo, perteneció a la parte de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA, y entonces él está acusado de haber mandado a matar a su propio hermano y a su cuñada, es decir, a los padres de Eva Daniela Donda y de Victoria Donda. Y además, Victoria Donda, él se quedó con Eva Daniela Donda, que es la mayor de las dos hermanas, la crió como una hija propia, ¿no? O sea, se hizo cargo de esa hija del hermano
revolucionario, y a su vez Victoria Donda nació en la ESMA, nació en cautiverio en la ESMA, y él se sospecha que fue el entregador de Victoria Donda hacia una familia de represores. Entonces, ahí se ve claramente, digamos, esta especie de figura de lo siniestro, un Heimlich, como la define Freud, ¿no? Aquello que debía quedar oculto dentro de la familia, de repente se revela, se muestra, sale a la luz, pero oculto, ¿no? Es algo que es aquello ominoso, es aquello extraño que no es comprensible desde lo que significa lo familiar, lo no familiar, lo unheimlich. Entonces me parecía que esa figura de lo siniestro también estaba presente, ¿no? Bueno, eso es un poco digamos, las diferentes figuras que fueron apareciendo en el recorrido que hice, que de ningún modo considero que está cerrado, pueden ir apareciendo otras, y otros estudiosos, pesquisadores, como dicen ustedes, irán descubriendo otras figuras. Sí, yo después quería, bueno, no vamos a ir por eso, pero esa cuestión de la división, ¿no? De desobedientes por un otro colectivo que está muy respaldado por la figura de Erika, ¿no? Después quizás podemos hablar sobre esa cuestión, ¿no? Y además también me llamó mucho la atención lo que escribiste sobre las personas que eligen no lidiar con el mandato de la herencia. En mis entrevistas con los nietos restituidos, hijos apropiados, eso también aparece, ¿no? Quizás no en el caso de mis entrevistados, pero puedo pensar en una de ellas y que también hay una sensibilidad de entender a esa persona, ¿no? O de muchos hijos apropiados que nosotros no conocemos sus nombres, ¿no? Aunque hayan sido encontrados, ¿no? Hayan sido localizados, esas personas no quieren lidiar con esa carga, con esa mochila pesada de ser un hijo apropiado, un nieto restituido, que también puede ser visto de esa forma. Bueno, entonces la otra cuestión es en relación al familismo, ¿no? Que en Argentina el familismo es una lógica que reivindica la sangre como autoridad para hablar del pasado autoritario. ¿Cómo ves esa cuestión? Y yo te pregunto aquí, ¿no? ¿Cómo los hijos de represores juegan con ese lugar, ¿no? Porque ahí puedes ver una aproximación, pero también un alejamiento de ese lugar del familismo. Bueno, sí, pero antes del familismo vos dijiste algo que a mí que me interesa mucho respecto a los hijos apropiados. Allí hay algo que yo no he trabajado prácticamente, que es, si pensamos en la familia militar, ¿cuál ha sido la experiencia de esos hijos de la izquierda armada, que han sido apropiados y han vivido en una familia militar, ¿no? Ahí también hay una, digamos, toda una zona para pensar en esos hijos, no solamente en los hijos de los apropiados, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de ellos? Yo eso lo trabajo un poco en infancias, ¿no? La infancia apropiada, algo digo porque algo aparece en algunos testimonios que fui viendo, ¿no? Y que algunos hijos apropiados que ya han recuperado hablan de lo que significó esa infancia y ese vínculo con los padres represores, ¿no? Ahí creo que hay otra cuestión, se abre otro universo también para investigar, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora vamos a pasar, te quería hacer ese comentario para no dejarlo porque me pareció interesante. Vamos a pasar entonces al familismo.
que es una categoría que utiliza Elizabeth Schelin, ¿no? Y que es justamente, alude al vínculo de sangre, como el vínculo de sangre es el que está presente, ¿no? Como autoridad, como bien decís vos, para leer el pasado y también para formar y constituir colectivos de derechos humanos. Tenemos los colectivos con un perfil más universal, como la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, etcétera, etcétera, el CELS, tantos otros, y tenemos estos que tienen una matriz de familismo, como madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos, familiares, hermanos y hijos, hijas desobedientes, ¿no? Entonces, a mí acá, Elizabeth Schelin, por una parte, hace una crítica que está bien y dice, bueno, a ver, no, hay que estar alerta de que este familismo no impida que aquel que no tiene el lazo de sangre esté desautorizado para militar en las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces, dice, porque estas políticas tienen que ser para todos los ciudadanos, no tiene que haber un privilegio del familismo, ¿no? Esto es una cuestión que ella advierte y que me parece muy justa. Pero yo quiero agarrarlo por otro lado. Quiero agarrarlo de un modo un poco extraño por la figura de Antígona, Antígona de Sófocles, ¿no? ¿Por qué? A mí, yo en determinado momento, cuando estaba pensando estas cuestiones, leí el texto de Judith Butler, del grito de Antígona, ¿no? Y si bien ella agarra para otro lado, a mí me gustó cuando ella recupera lo que significa cómo Antígona argumenta y actúa, cómo ejercita la política desde el interior de la familia, desde los derechos del parentesco, desde la ley del hogar, en un contexto que, como analiza Hegel, correspondería a un estadio prepolítico, un estadio donde domina el clan, donde dominan las leyes familiares. En cambio, Creonte aparece como la ley del Estado, una ética universal para todos los ciudadanos. Este sería como el enfrentamiento. Entonces, a mí esto me hizo pensar, yo armé una pregunta que me parece central, que es ¿cómo regresa Antígona en el Cono Sur? Es decir, ¿cómo esas políticas del parentesco, esas políticas que antes eran prepolíticas en Antígona, se vuelven leyes de Estado, se vuelven organismos del Estado, se vuelven, dejan de ser prácticas prepolíticas y familiar, y bueno, intervienen en organizaciones estatales y en organizaciones mundiales también, intervienen en la justicia, en las leyes, las rearman, en instituciones, en esto, en lo otro, ¿no? Entonces me interesaba un poco señalar esa cuestión, que el familismo no se queda en una autoridad del parentesco, sino que salta al Estado y se universaliza. Eso me pareció que es lo que ha sucedido con este familismo, ¿no? Y después, bueno, vos me preguntabas por qué pasa con los hijos desobedientes, cómo, a mí acá me gusta ver una paradoja. Ellos se rebelan contra el lazo sanguíneo, ¿no? Contra la herencia de la sangre, del apellido, del ADN, se rebelan, pero esa rebelión, a su vez, y acá está la paradoja, exhibe esa pertenencia. Y esa pertenencia sanguínea es lo que les sirve como plataforma política. Entonces me interesa ese juego de tensiones, no me interesa solamente que ellos dicen, bueno, ahora me saco el apellido, ahora me cambio el apellido, que es legítimo y está muy bien, porque hay todo un proceso de purificación de ellos, ¿no? De rearmado identitario, que es muy necesario, pero me interesa también esa paradoja. No pensemos que deshacerse de eso es lo único que hacen. También
digamos, al constituirse en historias desobedientes, necesariamente está presente esa pertenencia sanguínea, ¿no? Está presente esa figura oximorónica, paradojal, ¿no? Donde se cruzan las dos, la pertenencia y el deseo de salir de esa pertenencia, ¿no? No sé si te respondí, Marina. Sí, sí, sí. También me he deparado con esa cuestión de la paradoja y es interesante que tú vas por el otro lado, que primero empiezas hablando de la ruptura con ese parentesco occidental y después vas en ese sentido de que ellos llaman para sí esa cuestión de estar emparentados, ¿no? Es como una vuelta a esa cuestión. Em, bueno, estamos entonces, yo voy a pasar una cuestión que te había pasado y voy entonces a una que me dijiste que parece que es más interesante, que es la cuestión de la doble memoria, ¿no? Eh, si pudieras entonces hablar un poco de ese concepto y de cómo el devenir de esa memoria o de esa doble memoria impacta en el pacto de silencio asumido por los padres. Sí, bueno, me pareció muy interesante esa cuestión de la doble memoria. Eh, estamos, estamos por sacar un libro, que es este, que se llama Las postmemorias, les post-mémoires, perspectivas latinoamericanas y europeas. Estamos construyendo lentamente con Cecilia González, que está en la Universidad de Bordeaux, ¿no? Y allá hicimos algunos encuentros, después yo organicé otros en Bogotá, y ahora tenemos el resultado de todos esos aportes, enormes, interesantísimos aportes, que son sobre perspectivas, donde se discute las postmemorias, ese término acuñado post-memory por Marianne Hirsch, tanto en perspectivas europeas y americanas. Y bueno, en Argentina se hizo muy famoso el artículo de Marianne Hirsch sobre la post-memory. Ese es un artículo que la tesis fundamental que ella dice es, ella trabaja con los exiliados de la Shoah en Estados Unidos, y como esos que salieron del campo, esos padres de la primera generación que salieron del campo, se mudan a Estados Unidos, son exiliados y tienen en Estados Unidos, forman familia y tienen hijos. Entonces, ella trabaja como esos hijos que nada saben del pasado de sus padres, bueno, o que no participaron de ese pasado de sus padres, sin embargo hacen todo un trabajo postmemorial para poder comprender ese relato, un relato que en muchos casos tiene que ver con un relato fragmentado, hecho de pesadillas, hecho de incoherencias, ¿no? Porque es un relato atravesado por el trauma del Holocausto. Entonces, arma esta cuestión de la posmemoria. A mí, justamente, mostrar que eso es lo que no sucede en la segunda generación en Argentina, ¿no? Ella trabajaba con la segunda generación en Estados Unidos, esa segunda generación que nace en Estados Unidos, que ya que no estuvo en los campos del nazismo. En cambio, en la segunda generación acá, y eso es lo que trabajo en infancias, en este libro, es el concepto de una doble memoria. Estos hijos de detenidos desaparecidos, por una parte, buscan y exploran la memoria de los padres, como lo hacen en el caso de Marianne Hirsch, y tratan de averiguar quiénes fueron, cuáles fueron sus deseos, sus gustos, sus ideas políticas, cómo era su vida cotidiana, cómo era su militancia. Entonces allí hay una memoria de los padres, ¿no? Esta sería una primera memoria. Pero ellos también padecieron
la dictadura, la sintieron en carne propia, fueron también víctimas, de hecho se los reconoce como víctimas. Entonces también tienen una memoria propia sobre esa violencia, ¿no? Que es la que trabajo en infancia clandestina, en infancia apropiada, digamos, hay una serie de experiencias que tienen que ver con el armado de ellos de cuál es su memoria, y cómo esta memoria trabaja en sus identidades junto con también la búsqueda de la memoria de los padres. Bueno, esta doble memoria también está en estos hijos desobedientes, ¿no? Claro que está la memoria de los padres, que ya no es como en los hijos de padres desaparecidos, donde ellos tienen que buscar en esa figura fantasmal del padre desaparecido, cuáles fueron su experiencia, sino que acá la búsqueda de esa memoria de los padres se hace con la presencia de los padres, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y otro caso. Y que ellos tratan de obtener esa memoria, pero esa memoria siempre aparece como muy agujereada, muy lacunar por el pacto de silencio de los padres. Entonces ellos tienen que de repente releer su infancia y de a poco pueden ir descubriendo, recordando relatos y resignificándolos, pero en general no hay tampoco, es una memoria muy con muchas lagunas, eso por una parte, pero por otra parte ellos tienen su propia memoria de la infancia en un hogar, digamos, una familia militar. Y entonces ahora estos hijos se vuelven ya adultos, se vuelven a calzar esos zapatos de la infancia y vuelven a mirar qué es lo que allí ocurrió. Hay una... digamos, los procesos psíquicos de los hijos desobedientes tienen que ver con ¿no? afiliarse de los padres y reafiliarse a otros símbolos, signos, agrupaciones, por ejemplo, de los desobedientes. Entonces, en esta reconversión también está una relectura ahora desde una lente deformante, desde una lente construida desde la desobediencia, van a repasar toda su infancia. Y allí van a descubrir cosas que jamás habían visto. Allí van a descubrir momentos claves donde el padre ocultó dentro de una mochila algo que no le pertenecía. Entonces van a repasar desde la desobediencia, desde el cuestionamiento, desde la crítica, esa especie de, en algunos casos, de mundo feliz o de mundo violento, ¿no? Van a desandar el camino. Y esto tiene que ver, claro, con la necesidad de rearmar su propia personalidad. Es una historia de infancia que se desarma, volver a armarla. Entonces, allí es el trabajo con la memoria propia que ellos tienen que hacer, ¿no? Que por supuesto está absolutamente vinculada también con la memoria de los padres, pero están, creo que en este vínculo es donde está la doble memoria. Sobre eso, tú escribiste algo en relación a un relato de Analía, que también, que ella no solo se interroga sobre su propio pasado infantil, pero el pasado infantil, me pareció eso, de su papá, ¿no? ¿Qué pasó con él para que él hiciera eso, ¿no? Entonces, me pareció interesante esa cuestión de mirar a un pasado más atrás, a un pasado que teóricamente no les pertenece a ellos, pero es un pasado de sus padres, pero también un movimiento de
de empatía también, ¿no? De qué pasó en su infancia para que él tomara esas decisiones de vida como adulto. No sé si lo viste de esa forma también, no sé si estoy extrapolando el relato de Analía. No, sí, 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 en todo de acuerdo, Marina, con lo que vos estás diciendo, ¿no? Analía Kalinek justamente se procura, bueno, estos hijos desobedientes siempre están en la tensión entre el afecto, el universo de los afectos, el universo intrafamiliar, el universo privado del padre y por otra parte, esto enfrentado a el padre, el represor, que tiene que ver con la política, que tiene que ver en general con el mundo de afuera, ¿no? Entonces esta tensión está siempre jugando, siempre jugando, está siempre acechándolos y tendiéndole trampas también. Entonces, salir de estas trampas tiene que ver con esto que vos decís, que es un acto de tratar de comprender qué es lo que le aconteció al padre en el pasado para que se haya convertido en un sádico, en un represor, procurar volverlo familiar, ¿no? Es esta, me parece que lo de Freud es muy iluminador, es ese que se saltó de lo familiar y se volvió algo ominoso. Bueno, tratar de explicarlo es un modo de volverlo familiar, de poder manejarlo, de poder entenderlo, ¿no? Y esto está como una de las posibilidades, ¿no? O si no, lo que en muchos casos hay es una disociación, ¿no? Bueno, nada, tengo dos figuras, no las puedo juntar, no puedo comprender y yo quiero a mi padre, pero no lo perdono. Esto es un poco también lo que presenta Erika Lederer, ¿no? Hay muchos casos están como estas dos cuestiones de disociación y de no poder juntar a estas figuras, pero está siempre pendiente esta necesidad, ¿no? Así que creo que es muy justo tu comentario y que tiene que ver, por supuesto, con la memoria de los padres, ¿no? Con entender eso. Bueno, hay una otra cuestión también de que llama mucho la atención, ¿no? En la membresía del colectivo Historias Desobedientes, la presencia mayoritaria de mujeres, ¿no? Y además agregaría mujeres que se dicen feministas, ¿no? ¿Cómo explicarías ese fenómeno? Bueno, ese fenómeno creo que tiene que ver, por supuesto, con el auge increíble del feminismo, ¿no? De los últimos tiempos en Argentina. Y entonces ahí también hay digamos, hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Que generado por la matriz de derechos humanos, que desde la víctima de la dictadura se expande hacia otro tipo de víctimas, ¿no? Entonces, en gran medida el feminismo recupera esto, entonces establece lazos, ¿no? Incluso las figuras de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas fueron fundadoras en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que allá está el vínculo en poder salir del núcleo duro y extenderlo hacia otros derechos humanos, ¿sí? Como el derecho de las mujeres, en términos generales. Y lo que resulta acá, me parece una puerta abierta a muchas significaciones, tiene que ver cómo ellas van a explorar un tipo particular de patriarcado, ¿no? Y de machismo, que es aquel que se anuda, que se construye dentro de la familia militar, ¿no? En Stella Ducastela, en La Mujer Sin Fondo, por ejemplo, explora mucho muchas figuras femeninas de las esposas de los militares. Y allí creo que hay todo un universo simbólico que hay que volver a mirar, cuáles son los mandatos respecto a las mujeres,
dónde debían educarse, qué es lo que podían hacer, qué es lo que podían trabajar, con quién debían casarse, cómo debían obedecer y cuándo se salen de esos marcos. Entonces creo que allí hay todo un universo simbólico que también hay que explorar. Entonces estarían estas dos perspectivas, me parece a mí. Por una parte, las prácticas militantes en Ni Una Menos, y por otra parte, este universo simbólico que se vincula al rol de la mujer dentro del patriarcado militar, para decirlo de algún modo, ¿no? Sí, eso creo que tiene que ver con lo que dijiste más al inicio, también de la importancia de iluminar esa familia militar, ¿no? Sí. O de iluminar ese componente civil, ¿no? De la familia militar. Claro, porque ahí, viste, siempre se ha pensado en la familia burguesa. Hay muchos textos sobre la familia burguesa, hay muchos textos sobre la familia revolucionaria, que exploran cómo se constituye la familia revolucionaria en los años 70, qué pasaba, cómo era la concepción que tenían sobre los hijos, si yo trabajo mucho eso en infancias, pero no he visto demasiado qué pasa, cómo se constituye una familia militar o cómo se constituye una familia de represores. Me parece que ese es un espacio para indagar, ¿no? Que sería interesante. Ciertamente. Bueno, yo creo que ya estamos ahí por la 1 hora y 30 de que habíamos comentado que duraría la entrevista. Yo por mí estoy bastante satisfecha, aunque me quedaría mucho más tiempo preguntándote mucho más cosas. Pero entonces te doy ese espacio final ahora para que puedas agregar algo o, no sé, concluir, hacer una reflexión acerca de lo que estuvimos hablando aquí. Bueno, yo no, me parece que las reflexiones, Marina, se fueron desgranando solas, se fueron comentando. Creo que es un universo que recién eh, se está visualizando, ¿no? Sobre todo me refiero al universo simbólico. Creo que allí hay mucha tela, ¿no? Hay mucha tela para analizar, hay muchas perspectivas que, como fuimos nombrando, ¿no? Esto que vos acabas de decir, de la familia militar, del rol de las mujeres, de cómo es la violencia intrafamiliar, cómo los hijos veían y vuelven a contar ese mundo de la infancia, qué es una infancia con un padre militar, qué es la infancia de un hijo apropiado, un hijo de un militante de la izquierda apropiado por una familia militar. Creo que es increíble el mundo que se está abriendo con esta con esta perspectiva y que, bueno, nada, tenemos que seguir pesquisando, como dicen ustedes. Bueno, yo no sé si abro para alguna pregunta, no sé cómo estás de tiempo, profesora. Yo no tengo problema si alguno quiere. Ok, entonces si alguien quiere hacer una contribución, si quiere escribir al chat o si quieren destrabar el, el audio, siéntanse invitados. En portugués también pueden preguntar. Hola, permiso, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, es un gusto oírte, pero llegué un poco retrasada, entonces no sé si lo que voy a preguntar ya estuvo contemplado. Yo una cosa que sigue incómoda, es ¿por qué ahora? ¿Por qué los desobedientes decidieron se movilizar en este momento histórico? Yo creo que empieza con Macri en la presidencia, ¿no? Y entonces, sí, como historiador, un poco esto, ¿por qué el fenómeno aparece en este momento histórico particular? Mariana Rangel, ¿es tu nombre y apellido?
Ariana Hoffili, en verdad. Bueno, es muy interesante tu pregunta, es muy, no sé si podría yo responderla. Por una parte, creo que a ver, por una parte, hubo un acercamiento por parte de los hijos de detenidos desaparecidos hacia estos hijos desobedientes, ¿no? Hubo ahí lo que uno puede mencionar como antecedentes a esta cuestión. Entonces allí yo creo que hay una suerte de autorización que el bando contrario, o sea, el de los hijos de detenidos desaparecidos, hacen respecto a acercarse a esta segunda generación. Eso por una parte. Después, bueno, también estos hijos desobedientes estuvieron actuando de un modo más silencioso dentro de sus propias familias. Ahí habría que ver en qué momento, por ejemplo, Analía Kalinek se separa de sus padres, de su padre, empieza a criticarlos, digamos, hay un trabajo previo de separación hasta que se reúnen ellos como agrupación, ¿no? Ellos vienen disputando. De hecho, el libro de La mujer sin fondo, de Estela Ducastela, este libro es del 2011, o sea, es bastante anterior al 17. O sea, ellos ya se conocían, ya estaban dialogando entre ellos y, bueno, digamos, lo que puso, lo que hizo, les dio visibilidad fue justamente en el 2017 cuando ya salieron a protestar contra la ley del 2x1 que iba a beneficiar a sus padres genocidas, ¿no? Entonces ellos salieron al espacio público, a la militancia, a la marcha, pero me parece súper interesante para hacer una indagación respecto a esta cuestión, ¿no? Que para nada la tengo clara, que habría que preguntarle a ellos mismos cómo se fueron consolidando, que seguramente hay muchos antecedentes, pero bueno, hasta ahí llego yo. Muchas gracias. Me encantó tu habla, todo muy, muy interesante todo. Gracias. Professor Rogério, se você quiser fazer alguma fala final. Só agradecer, acompanhei toda a entrevista, tudo muito bacana. Agradecer a professora Tereza e agradecer a você por ter insistido nessa entrevista, aguardado. Acho que temos aqui um espaço, né, de contato com uma colega na Argentina, com uma pesquisa muito interessante, né, e muito importante para os trabalhos que nós desenvolvemos no programa de pós-graduação História Recente aqui em Santa Catarina, no programa de pós-graduação em História. Obrigado.